Quisiera saber cuándo se debe ayunar y cómo es el ayuno conforme a lo que Dios manda. El ayuno como Dios manda está en Isaías capítulo 58. Léalo. Ahora bien, el ayunar en el orden bíblico, hay más de 50 clases de ayunos. Inclusive está el ayuno de los malos. Usted recordará lo que dijeron aquellos enemigos de Pablo. Decían, no comeremos ni beberemos hasta que demos muerte a Pablo. Ayunar es abstenerse de alimento. En el pueblo israelita siempre fue una expresión de luto por la muerte de su caudillo, por la muerte de su rey, por la tragedia de su pueblo. Un muy bonito ejemplo encontramos en el Evangelio cuando se acercan a Jesús y le dicen, Señor, ¿por qué tus discípulos no ayunan como los fariseos y los discípulos de Juan? Y Jesús les dijo, ¿puede alguno estar de luto en tanto que están de bodas? La respuesta acá es, no. Digo, bueno, ellos ahora están de boda, pero vendrá el momento cuando el esposo les será quitado y ellos ayunarán. El ayuno es una expresión de luto y debe de hacerse por una causa. Muchas personas acostumbran a ayunar por tradición y les pasa exactamente lo del fariseo, que iba a orar y a decir ayuno 3 veces a la semana. ¿Cómo así, pastor, que por tradición? Claro, hay gente que dicen tal día es día de ayuno y vienen a ayunar sin ningún objetivo. Porque es ayuno, se va. Sí, porque es ayuno. Simplemente como el campesino que dice, salvo el sábado porque es el día de mercado. Pues resulta que él puede hacer el mercado el lunes. O puede hacerlo el jueves. Entonces, aquí lo que las personas deben entender es que el ayuno es una expresión de luto. El pueblo ayunó con la muerte de Moisés. El pueblo ayunó con la muerte de su rey. El pueblo ayunó cuando iba a ser borrado debajo del cielo el pueblo de Israel, y eso lo ha hecho Esther y lo ha hecho Mardoqueo. Por una necesidad grande. Ejemplo, yo tengo un dolor muy grande porque mi hermano, mi mamá, mi esposa, mi hijo está frente a una situación muy delicada que es debido a muerte y que representa demasiado. Yo debo de hacer ayuno mostrando, número 1, que me solidarizo con la situación de aquel, y número 2, intercedo para que Dios obre a favor de esta persona. Pero no ayunar por ayunar, que era el fenómeno que se daba en Israel y que se lo explica muy bien Isaías capítulo 58. Pastor, ¿y cómo debe ser ese ayuno, ese verdadero ayuno? ¿Se puede ayunar viajando o haciendo oficio? Bueno, por eso le estoy diciendo, el verdadero ayuno es el que menciona Isaías 58. Leámoslo. Pero porque muchos cristianos me han preguntado eso. Sí, sí. Hermana, ¿cómo puedo? Porque hay gente que ayunan viajando. No, yo estoy ayunando y se van para tal parte. O están haciendo oficio. Claro, es que hay un problema. En el sentido de que las personas a veces piensan que se puede ayunar laborando, que se puede ayunar viajando. Pero yo creo que eso y es aguantar hambre. Eso es aguantar hambre. ¿Por qué? El ayuno es un lapso de tiempo donde las personas sacaban desde el día anterior a las 6 de la tarde hasta el otro día a las 6 de la tarde para estar en vida devocional. Se refería a la oración, al cántico. Dedicarse a la oración, al cántico, pero no con otras cosas. Pero Dios, mirando que eso se había vuelto una tradición, entonces le explica al pueblo cuál es el verdadero ayuno. Clama a voz en cuello, no te detengas, hazla. ¿Dónde lees, pastor? ¿Cómo? ¿Dónde está leyendo, pastor? Capítulo 58. Dice el verso 2.
capítulo 58, verso 1. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Dios le dice al profeta, alza tu voz, hágalo saber al pueblo. ¿Por qué debe de alzar la voz? Bueno, porque ellos buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiesen dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dicen, ciertamente ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí en el día de vuestro ayuno, le dice Dios, buscáis vuestros propios gustos y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contienda y debate ayunáis, y para herir con el puño, ¿ya? Inicuamente, dice Dios, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando vea al desnudo lo cubra y no te escondas de tu hermano? Él está planteando aquí el ayuno tradicional del pueblo y el verdadero ayuno. Que los frutos de estas personas eran frutos malos, eran frutos de... Y en venían a síntesis, ayunar. es lo que está diciendo aquí, es lo que el profeta Isaías dice. Se agrada a Dios más de la obediencia Que de los sacrificios. que de los sacrificios. Entonces estos señores hacían unos sacrificios muy interesantes. Hasta inclinaban la cabeza como juncos, se echaban en cama de silicio. Había una expresión de humillación muy grande. Pero los frutos que ellos daban Exacto. eran de opresión, eran de maltrato, eran de menosprecio. No compartían con el necesitado. Entonces Dios dice, ese no es el ayuno que yo escogí. El ayuno que yo escogí es que hagan el bien, es que obedezcan, es que compartan, es que dejen de oprimir, de maltratar, de agredir. Porque sacrificios todo el mundo hace, Sí. de una y otra forma. A Dios le agrada más la obediencia Que los sacrificios. que los sacrificios. Y el prestar atención mejor que la grosura de los animales. Amén. Espero que quede claro. Ahora, yo quiero hacer también una salvedad. No es que esté diciendo que la iglesia no ayune. Siempre los cristianos, a lo largo de la historia, hemos ayunado. De hecho, nosotros tenemos previsto un ayuno en los días venideros en la iglesia a nivel general. Pastor, pero es que siempre uno- se hace por una causa. Sí, exacto. No, pastor, y que uno se da cuenta, por ejemplo, hay iglesias que hay personas de muy mal testimonio y quieren como hacerse mejor Sí. que los demás porque mantienen en la iglesia. Pero los frutos de esas personas dicen todo lo contrario. No, pues imagínese usted que hay personas que ayunan para que a alguien no le vaya bien, Exacto. para que alguien se desmotive de un O una proyecto. persona que va a la iglesia a ayunar y porque está tal hermano, tal hermana, mejor se devuelven para la casa. Por ejemplo, Entonces, ¿para qué? eso no es ayuno, Exacto, eso no. eso no tiene sentido. El verdadero ayuno que dice aquí la Escritura es muy claro. ¿Cuál es el verdadero ayuno? Dice, el verdadero ayuno que yo escogí es desatar la ligadura de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Amén. No es que, les dice él, igual que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando vea al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Amén. Sí. Pastor, y la Biblia dice,
cuando uno ore, que pueda levantar las manos santas sin iras ni contienda. Exacto. Que esté en paz con todo el mundo. Así Amén. es. Sí, sí.